Entonces, ¿cómo se confecciona el pensamiento? ¿Cómo se da? Híjole, creo que eso va a ser un tema. Sí, no sé, pero por lo menos puedes. Hay cuatro. Yo creo que tengo cuatro categorías de pensar: pensamientos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos. ¿Cómo le haces a alguien para pensar? Todos podemos pensar, sí, pero no estamos acostumbrados, estamos educados a que nos enseñen a pensar. Eso es una verdad. Eh, Estamos más condicionados. No pienses, haz lo que te digo. Eh, que a veces es válido, a veces. Yo también creo, hay principios en donde acción por encima de entendimiento es válido. O sea, ya que lo hiciste y que te diste cuenta, ya vas a poder entender. Claro, porque lo va a pensar él después del resultado. Sí, porque No va a hasta que esté de instaurar tú acuerdo el lo hago, ¿no? pensamiento. Y entonces el cambio es uno de los temas del cambio. Es que no te entiendo, convénceme de que cambiar es bueno, haz lo que te digo, convénceme de que cambiar. Entonces quieren ¿Y te entender convencerás tú? para poder Claro. cambiar. Y yo no creo que el entendimiento es el factor clave de la transformación. La aceptación sí creo que es el factor clave de la transformación. Y la experiencia muchas veces de encontrar nuevos límites te hace entender cosas. La experiencia de nuevas variables, ¿no? Esto que tú le llamas categorías, yo le llamo variables, ¿no? A entender cuál es la variable que quiero analizar y que estoy desarrollando, ¿no? Eso y que esa experiencia te va a llevar a... Y otro argumento que creo que vale la pena para, no sé si argumento, pero elemento para qué es pensar, me parece que tiene que ver con desarrollar inteligencia. ¿Y cómo desarrollar la Ahora vamos a inteligencia? pasar, ¿y qué es inteligencia y cómo se define? Marina tiene un libro buenísimo de eso, pero ¿Quién? creo que... Mariani, ¿no? Dices tú. Marina y José Antonio apellido Marina. para José buscarlo, Antonio para Marina. que después se pueda poner Marina, tiene un muy buen libro José Antonio Marina. José Antonio Marina. Y ser inteligente no nada más es la capacidad de resolver problemas o de relacionar tu causa-consecuencia, ¿no? Eso es parte de la inteligencia. Un primer nivel, ¿no? Pero a veces tu inteligencia va a ser en encontrar una nueva variable que no habíamos visto. A veces la inteligencia se va a ver reflejada en preguntarnos lo que nunca nos habíamos preguntado, encontrar el camino en el que nunca habíamos cruzado, tratar de encontrar una nueva ruta hacia una problemática que nunca nadie ha transitado o ha querido caminar o enfrentar, buscar una nueva manera de un desarrollo del lenguaje nuevo, ¿no? Entonces, me parece que la inteligencia va a tener elementos de creatividad, elementos de conexión, elementos de resolución, elementos de confrontación, ¿no? Y todo esto, y te traigo el ruido en la cabeza cuando dijiste hace rato que alguien que escuchara no va a ver que todo esto es práctico para su vida y va a pensar que estamos filosofando, cuando yo creo que es exactamente lo contrario. ¿Qué hay más práctico que Sí, yo pienso igual. pensar? Sí. O sea, yo estoy a favor tuyo. Y modo que le digas a la gente, no pienses porque la vida práctica es tu... No, es que lo más práctico que puedes hacer es piensa. Y tú lo habías dividido en 4 categorías, has dicho la primera. He dicho inductivo, deductivo, analítico, sintético. Son cuatro formas que yo creo que se puede pensar. ¿Cómo se define cada una de las 4? De generales a particulares, cuando puedes pasar un pensamiento de una generalidad a una particular o viceversa. Cuando quieres desmoronar algo grande de lo particular a lo general. Análisis es descomponer. Si te ponen un reloj, si el pensamiento es déjame saco todas las piezas del reloj. Vale. Y el pensamiento sintético es ya tienes todas las piezas del reloj, sí, vuélvelo a armar, ¿no? O sea, ahora junta todas las piezas del rompecabezas. Y esto te va llevando a esto que decías tú, ahorita comentabas, de momentos de inteligencia. Yo tengo que saber con mi pensamiento cuándo estoy hablando de una categoría general y cuándo me tengo que pasar a una particularidad, cuándo puedo hacer una deducción al revés, o sea, cuándo puedo tener un análisis de mí mismo o análisis de la circunstancia, cuándo tengo que hacer una síntesis. Sí, yo creo que una de las cosas que son prácticas del pensar, para cualquiera que nos esté escuchando y viendo, es si quieres tomar una decisión conveniente en tu vida, asegúrate de no estar tomando la decisión por un desbordamiento emocional o por un estímulo que no corresponde a tu verdadero proyecto. Entonces vale la pena pensar antes de actuar en cierto momento. Palabras de Javier como piensa más en lo infinito que en lo corto. O sea, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Y ligado también con lo que decías tú, yo creo que te vuelve más inteligente más que el tener más respuestas, el tener más preguntas. Sí, yo también creo. Cuanto más preguntas tengas... La pregunta orienta la vida. Las respuestas no. La pregunta es, ¿se puede volar? Y ahí van los hermanos para intentarlo. Podemos llegar a Marte ahora, ¿no? Sí.
esa pregunta te va a empezar a orientar, porque va a dirigir mucho del proceso de la vida. Cuando no se pudo, ya acabaste, o sea, ya cerró el ciclo. Y la inteligencia te va a llevar a tener mejores preguntas. Del ser, ¿qué preguntas os hacéis hoy? De vuestro ser. Yo creo que hay cuestionantes constantes también. A veces son preguntas que vale la pena hacerse como un inventario cotidiano, o no sé si cotidiano, pero ¿cuáles son los miedos que hoy puedo tener? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi proceso, mi pensamiento más constante en la Yo semana? tengo mi lista de preguntas. ¿Cuál es la pregunta más inteligente que me puedo hacer? Me gustaría leerlas para no decirlas. Las tienes a mano. Sí. Voy a cruzar en la cámara. Estaba pensando antes, cuando decías tú, ¿lo cortas o no lo cortas? Haremos un blanco y negro y seguiremos. Lo haremos lo más natural posible. El que lo quiera ver entero, que lo vea o que le dé para adelante. Pero así lo vamos a dejar. Pero sí, o sea, ¿quién estoy siendo? ¿Qué quiero? ¿Qué va a ser de mí? Creo que son preguntas. Pero tú tienes una lista de preguntas recurrentes. Sí. Que te hacen no perder el horizonte. Quizás. Que me aseguran de que no. O reforzar tu ser. Ajá. Porque ¿cuáles son los aspectos que te hacen tambalear tu ser? El tema de las preguntas en este pensar es que cuando se habla de identidad, sí, tú lo puedes hablar por lo menos en dos perspectivas. Me construyo a mí mismo. Y sí hay una parte en donde nos construimos. Pero cuando uno dimensiona las perspectivas, deseos, metas, como lo queramos llevar, sueños, de largo plazo, nadie va a hablar de constructos. Ejemplo. Si al principio tú dices, oye, ¿qué te gustaría que hagan tus hijos el próximo mes? Ah, bueno, pues me gustaría que fueran a la escuela, me gustaría ir de vacaciones, y lo llevas a un proceso de constructo, de construcción, de hacer. Pero, oye, ¿qué te gustaría de tus hijos en los próximos 30 años? Nadie va a decir que anden en bicicleta. Ya no vas a tomar ese largo plazo, no lo vas a poner en acciones, lo vas a poner en atributos. Entiendo. Y entonces vamos a decir, ¿qué crees de tus hijos? Que sean felices, que amen, que estén orgullosos de sí mismos. Y entonces ya no estamos hablando de construir. Entre más largo plazo pones más atributos de la identidad. Y ya no vas a poder construir eso. Ya lo tienes que apropiar. ¿Qué significaría apropiar? Lo tienes que hacer tuyo en términos de la identidad. Tienes que ir conformando esa identidad. Entonces lo que queremos a largo plazo para nuestros hijos no son acciones, son identidades. Entonces, quiero que mi hijo sea bueno, quiero que contribuya, quiero que sea feliz, quiero que sea generoso, quiero que experimente, quiero que ame. A largo plazo. Es curioso porque entre más corto plazo hacemos más cosas para la identidad, pero nos perdemos de la identidad. Entre más pensamiento infinito de largo plazo tengamos, la identidad es más clara. Lentamente es la forma más rápida de lograr tu objetivo. No me acuerdo de quién era esa frase. ¿Tú lista? A ver, las hago. Tamás las voy a leer, ¿eh? Sí. Es ¿quién creo que soy y en qué baso mi identidad? Mucho lo que hemos hablado hoy. ¿Cuáles son las creencias sobre el amor y el afecto que me han llevado a desarrollarme o en su defecto a sentirme insuficiente y responsable? ¿En qué medidas mis rupturas han afectado mi autoconcepto y cómo puedo resignificar esta experiencia? Cuando hablo de rupturas, yo lo que Jacob plantea que el dolor es cualquier cosa que se pierde continuidad es una ruptura, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué necesito sanar antes de intentar construir nuevos hábitos? Porque si no, muchos de los nuevos hábitos que vamos a tratar de plantear son meras armaduras para evitar el dolor, ¿no? Y es como, no quiero que me vuelva a pasar esto, entonces. Sí. 5, ¿qué áreas de mi vida han sido dominadas por el miedo y cómo puedo empezar a actuar desde la convicción? Esto me parece bien interesante porque en mi caso personal yo creo que el opuesto a amor es temor. Entonces cada vez que cuando digo qué áreas de mi vida han sido dominadas por el miedo, es muy probable que en esa área, no es muy probable, es una certeza en mi vida que en esa área no estoy llamando correctamente. Así de claro. La 6ª es, ¿cuáles son mis necesidades reales y cuáles son deseos disfrazados de necesidades? Y eso es esta idea de, necesito, no necesitas, nomás deseas. No, es que sí lo necesito en serio. Déjame hacer el paréntesis. Para nosotros es curioso porque
Yo lo planteo como si tuviéramos dos cubetas, la cubeta de las necesidades y la cubeta del deseo. Tú tienes que cuidar que la cubeta de la necesidad nunca se vacíe, pero tienes que cuidar que la cubeta del deseo nunca se Nunca se llene. Porque cuando llenas tus deseos y los derramas en sobre deseo, lo que se derramó sí, nunca es bueno. Por más bueno que haya sido el deseo, nunca es bueno. Entonces es como ese sistema de comparación. Cierto. Cierto. ¿Sigo? Sí, perdón. No, séptima. ¿Cómo puedo reconstruir la confianza en mi capacidad de generar relaciones auténticas y profundas? Casi siempre la falta de relaciones profundas es un tema de no quiero que me lastimen, no quiero ser traicionado, no, ya traes tantas heridas que vale. 8. ¿Cuáles son los hábitos que deseo desarrollar y cómo se alinean con la persona en la que quiero convertirme? Una de las cosas que creo que es resultado de un buen pensar es tener claro el proyecto de vida que tienes. Y me parece que sin proyecto de vida, pues eres una hojita en el mar, ¿no? 9. ¿Qué decisiones he postergado por miedo a fracasar? ¿Y qué pequeño paso puedo dar hoy hacia mi transformación? Y 10. ¿Cómo quiero recordarme a mí mismo dentro de un año? ¿Y qué haría hoy esa versión futura de mí? ¿Cómo se hace un proyecto de vida? El proyecto de vida se me ve así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El proyecto de vida. ¿La mira como diciendo, ¿cuál es tu proyecto o cómo? No, es que ¿Han pasado muchas experiencias por delante de ti? Ok, muchas. Sí. proyecto de vida. Yo quiero hacer mi proyecto de vida, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo defino mi proyecto de vida? Lo primero es como identificar esto que te decía un poco. Vamos a llamarle proyecto de vida, y cuando llamamos proyecto de vida, mi proyecto de vida del siguiente año, está padre, pero esto no es proyecto de vida, ¿no? O sea, Sí. proyecto de vida, no del próximo año. Sí, nosotros estábamos en un taller de planeación y el taller de planeación es increíble. Y planeas el próximo año. Pero no es un proyecto de vida. O sea, si tú me dijeras, oye, Leonardo, quiero hacer el proyecto de vida. Ok, la primera pregunta que yo te haría es, ok, ¿quién va a dirigir tu vida? Pues espero que yo, Ok, yo espero que no. en mis relaciones. Espero que tengas un Dios que te pueda dirigir la vida. Porque si no, se trata todo. Paréntesis. El proyecto de vida tiene que ver con un tema de gobierno. Claro. ¿Qué va a Vale. gobernar tu vida? Es que ahí entramos también en el mundo de la religión. Yo no sé si religión, pero sí, en términos de... Y la lógica te llevaría a creer en que hay un Dios o no, o te limitas a ti mismo, ¿no? Si el pensamiento te puede llevar a una concepción de Dios,